Siempre hablamos de los clubes grandes en el fútbol, ¿no? Pero, ¿qué es lo que de verdad hace a un club grande? Hoy vamos a usar al Aston Villa como nuestro caso de estudio para desmenuzar esos ingredientes secretos que transforman a un equipo en una verdadera leyenda. A ver, ¿será solo por los trofeos que tienen en sus vitrinas? ¿O quizás por un estilo de juego que cambió todo? ¿O será algo más profundo? Algo que tiene que ver con su gente, con su historia. Bueno, vamos a meternos en cada uno de estos puntos para tratar de entender cuál es el verdadero corazón de un club de fútbol. Y para empezar este viaje tenemos que irnos para atrás en el tiempo. Nuestra primera parada, el año 1982. Un momento que, créanme, grabó el nombre del Aston Villa con letras de oro en la historia del fútbol europeo. Imagínense esto. Eran los debutantes, los novatos en la competencia más importante de Europa. Nadie, pero nadie, daba un peso por ellos. Y sin embargo, fueron tumbando a rivales con mucha más experiencia, uno por uno. Muchas veces ganando por la mínima, con el corazón en la mano, pero demostrando una garra impresionante en ese camino a la final. Y la final, la final en Rotterdam era contra una auténtica dinastía, el Bayern de Múnich. O sea, era el clásico David contra Goliat. Por un lado, un equipo inglés pura garra y corazón, por el otro, una aplanadora alemana llena de estrellas mundiales. Y para ponerle más drama al asunto, a los 9 minutos de empezar el partido, pasa lo peor. Se lesiona el arquero titular y tiene que entrar en su lugar Nigel Spink, un chico de 23 años que solo había jugado un partido con el primer equipo. Pónganse en su lugar, el escenario más grande del mundo, la presión a tope y un novato bajo los 3 palos. Pero, como en las mejores historias, contra todo pronóstico, y después de aguantar un vendaval de ataques del Bayern, el Villa se inventó un momento de magia pura. Un momento que quedó inmortalizado para siempre en la narración de ese partido. Un gol, solo un gol, para tocar el cielo con las manos. Ok, esa gloria del pasado es increíble, pero vamos a dar un salto gigante en el tiempo. Volvemos al presente, porque el club hoy está viviendo una transformación total, y todo gracias a un verdadero maestro de la táctica moderna. Hablamos, claro, de Unai Emery. Él llegó y metió en el equipo una filosofía clarísima. Una organización que roza la perfección y una intensidad que de verdad asfixia a los rivales. Los ha convertido en uno de los equipos más ordenados y sin duda de los más complicados de enfrentar en toda la liga. Y su sistema es como un reloj suizo, una máquina perfectamente aceitada. A ver, miren cómo funciona. Todo empieza con los dos de arriba que presionan como locos para forzar el error del rival. Apenas pasa eso, el doble pivote, los dos del medio, cierran todos los espacios y recuperan la pelota. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la magia. La transición de defensa a ataque es rapidísima. Los extremos se meten para adentro, generan superioridad numérica y crean chances de gol clarísimas. Es impresionante. Cada jugador sabe exactamente qué hacer. Pero bueno, un club no es solo un pizarrón con tácticas, ¿verdad? Es mucho más. Es un lugar, es su gente, es un hogar. Y el corazón de todo esto tiene un nombre: Villa Park. Esto no es solo un estadio, es el hogar del club por más de 125 años. Imaginen todas las generaciones de hinchas que han reído y llorado en esas gradas. Estamos hablando de uno de los recintos con más historia de todo el fútbol inglés. Un verdadero testigo silencioso de los momentos más gloriosos y también de los más duros del deporte a lo largo de los siglos. Ahora, la pregunta es, ¿quién le da vida a este lugar tan histórico? Bueno, ¿y qué une a toda esa gente que llena las tribunas? Muchas veces, la respuesta está en los equipos que más les gusta odiar. Hablemos de los rivales. Y para los hinchas, esto de las rivalidades es todo un tema. El odio deportivo, claro, hacia el Birmingham City es casi una parte de su ADN, es lo que define su identidad. Pero también hay otras picas, ¿no? El choque local con el West Brom o esa rivalidad más moderna con el Newcastle, que nació por una famosa pancarta. Todo eso le pone un poquito más de picante a la historia del club. Ok, ya vimos la historia, las rivalidades, pero un club no puede vivir solo del pasado. Así que ahora miremos hacia adelante, a cómo el Aston Villa está construyendo su futuro. Y es un futuro que busca ser sobre todo mucho más inclusivo. Y una pieza clave de ese futuro es sin duda el equipo femenino. La historia de su crecimiento es increíble. Pasaron de ser un equipo local a competir en la élite de la Superliga femenina. Y esto no es solo un éxito deportivo, es un reflejo clarísimo del compromiso que tiene el club con crecer y ser inclusivo en todos los sentidos.
Y todo este progreso nos lleva a la última pieza del rompecabezas, y quizá la más complicada de todas: cómo sobrevivir y competir en el mundo financiero del fútbol moderno. Es que el fútbol de hoy no tiene nada que ver con el de 1982. Las reglas del juego han cambiado. Ahora el éxito no solo depende de la táctica, de la garra, sino también, y cada vez más, de un poder económico que es sencillamente abrumador. Es que los números son una locura. Se habla de que el Manchester City pagó 72 millones de euros por un solo jugador, por Antoine Semenyo. Es una cantidad de dinero que simplemente cambia por completo las reglas del mercado. Y ojo, que no estamos hablando solo de los supergigantes. Hasta equipos como el Crystal Palace están rompiendo sus propios récords con fichajes que, hace 10 años, nos hubieran parecido de ciencia ficción. La inflación de precios está en todos lados. Vemos fichajes como el de Tati Castellanos al West Ham por casi 30 millones de euros, y te das cuenta de que la presión económica no para. Y todo esto nos lleva a una pregunta clave para un club con la historia y la identidad del Villa. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a la pregunta del inicio. En un mundo dominado por fichajes de 70 millones de euros, donde los superclubes mandan con su billetera, ¿alcanza a contener una gran historia? ¿Alcanza a contener una identidad táctica clara y una hinchada que nunca abandona para seguir siendo grande? El futuro de clubes como el Aston Villa, y de muchos otros, depende de la respuesta a esa pregunta.